Hola, en este nuevo video voy a hacer una breve explicación acerca del sonrojo frecuente o rubor patológico y el nexo con la realidad. Estamos con los otros testimonios que me hicieron favor de dejar ahí en los videos del canal. Uno de ellos dice, es una chica, dice, me sonrojo cuando me dicen que estoy roja. O por todo, hoy tuve una exposición y sentí que iba a explotar. Me daba más pena y trataba de respirar bien, pero no sé, todo empezó porque me enredé en algo y me dio vergüenza y mucha. Espero que mañana no me suceda porque realmente es muy incómodo. Y otra persona también deja su mensaje y dice, yo no siento cuando me pongo rojo, siento cuando me dicen, estás bien rojo, entonces mi cara se pone caliente y no es vergüenza, no sé por qué me pasa eso. Luego también un comentario que dice, sonrojarse es horrible, no puedo hablar con alguien que se me haga atractivo porque, boom, toda mi cara roja. Lo peor es que a uno le recalcan que se sonrojó como si no me diera cuenta. Luego también tenemos por ahí un comentario que dice, odio eso porque me da vergüenza que me vean así y me pongo más. A mí me pasa solo cuando me mencionan, empiezo a sudar y me pongo roja. Otro comentario dice, yo lo hago cuando lo pienso demasiado, el que dirán, quién me está viendo y cosas así. O cuando estoy y expongo en público, así sean mis amigos. Yo me pongo rojo, prácticamente ser tímido arruina mi vida, no lo puedo controlar. Y otro testimonio dice, yo me pongo rojo cuando me siento incómodo o en un grupo o hablando con alguien que puedo hacer a ese problema. Y pues bueno, si se dan cuenta, yo a propósito resalté unas frases que me parecen claves, que son, por ejemplo, me sonrojo cuando me dicen, estoy roja, tuve una exposición, siento cuando me dicen, estás bien rojo, no puedo hablar con alguien que se me hace atractivo, me da vergüenza que me vean así, cuando me mencionan, empiezo a sudar, el qué dirán, quién me está viendo, cuando estoy exponiendo en público, cuando me siento incómodo en un grupo o hablando con alguien. Si se dan cuenta, estas resaltos que hice tienen que ver con, todos tienen que ver con incomodidad con el mundo exterior. Esto es, digamos, lo que se puede, digamos, extraer de estos comentarios. Vamos a continuar con el video. En ese sentido, entonces, estaríamos hablando psicoanalíticamente de una situación o condición de neurosis. Vamos a tomar en cuenta estos dos elementos. El primero de ellos es esta incomodidad o este displacer por el mundo exterior, y por otro lado está este sonrojarse de una manera frecuente, inclusive hasta exagerada cuando no lo amerita. Decimos que es una neurosis cuando el yo, nuestra parte más centrada, por así decir, más en contacto con el exterior, puede reprimir algunas cuestiones que nosotros todos padecemos, que son inseguridades o que son deseos inmediatos que queremos llevar a cabo, y que nosotros podemos o tendríamos que ser capaces de reprimirlo hasta un mejor momento inclusive. Sin embargo, en la neurosis hay un fracaso de la represión, es decir, hay un fracaso en el cual surgen ciertas dificultades para entrar en contacto con ciertos fragmentos de la realidad. Y ahí esos fragmentos de la realidad que no nos gustan son, por ejemplo, tener que exponer en clase, tener que hacer una entrevista de trabajo, tener que responder a las personas ciertos cuestionamientos que a lo mejor no nos agrada tocar o hablar, etcétera, etcétera. Y el sonrojo frecuente es en sí mismo la neurosis, porque hay un aflojamiento con el contacto con esa realidad en particular. Sonrojarse es aflojar ese contacto con ese fragmento de la realidad, que puede ser, por ejemplo, exponer en clase. Sonrojarse es evitar esa exposición en clase. Sonrojarse es evitar tener que contestarle a los demás las preguntas que me hacen. Sonrojarse es evitar de alguna manera que me estoy equivocando o que no me quiero equivocar. Es decir, sonrojarse como tal implica en sí misma
un displacer sobre este fragmento de la realidad o sobre este mundo externo que me incomoda, que me desagrada y que además revela esta incapacidad de adaptarme justamente a esas exigencias de este mundo real que se me presenta. Sonrojarse, por ejemplo, implica que me dejen en paz, que me dejen de mirar, que me dejen de preguntar. Y hay quienes de hecho así lo hacen y de esa manera uno consigue evitar ese contacto con ese fragmento de la realidad, ¿sí? Entonces, ¿qué se debe hacer o qué se puede hacer para empezar a solucionar esta condición psicoanalíticamente hablando de neurosis? Primero que nada es que sabemos que no desmentimos a la realidad, es decir, en el sonrojo frecuente no se desmiente a la realidad, no se la niega totalmente a esa realidad. Lo que se busca es más bien evitarla, huir de esa realidad que es displacentera. Entonces lo que se puede hacer es justamente aceptar ese contacto con ese mundo exterior, con ese fragmento de la realidad que no nos agrada y eventualmente tratar de modificar ese mundo que nos resulta displacentero o difícil de adaptarnos. Por ejemplo, lo que yo te podría decir es que en una próxima ocasión que sientas que te puedes sonrojar o que de hecho te estás sonrojando, en ese momento pregúntate para tus adentros, ¿estoy evitando en este momento el contacto con la realidad? ¿Estoy tratando de huir con mi sonrojo de este fragmento de la realidad, de este mundo exterior? Y muy probablemente vas a encontrar un camino que te dé más firmeza en ese momento de querer permanecer en ese contacto, en ese momento con ese fragmento de la realidad. Esa es una manera inclusive de madurar las situaciones apremiantes que no nos agradan y que quisiéramos huir de ellas, pero que eventualmente tenemos que afrontarlas. Muchas gracias por ver este video, muchas gracias por todos los que se han venido suscribiendo. Les deseo felices fiestas, pásensela muy bien.